Rousseau y Voltaire, que eran dos filósofos que precedieron, digamos que fueron los más potentes generadores de la... ¿Quieren que me quite el gorro o me lo dejo? Voy a dejarlo. Me importa, o sea, voy a dejarlo. Entonces, mire, Rousseau y Voltaire habían estudiado con los jesuitas en Francia. Rousseau y Voltaire se volvieron filósofos y fueron precursores, líderes de la Revolución Francesa, los que cambiaron el mundo. Claro, con Diderot, con John Locke, con un poco de gente, con Montesquieu. Pero en una carta que le envía Rousseau a Voltaire, le dice: ¿te acuerdas dónde estudiamos? En aquellos ridículos establecimientos nos enseñaban latín y bobadas de memoria, pero nunca nos enseñaron a pensar. Esas eran las conversaciones que Rousseau y que Voltaire tenían. Claro, por eso es que la educación no te dice, por ejemplo, ¿por qué existen los bancos? ¿De dónde se sacan el dinero? Eso debería pensar. ¿Qué es el dinero? ¿Quién lo crea? Si en las universidades enseñaran que el dinero lo crean los bancos en un computador, ya habría habido una revolución francesa. O sea que entre más uno sea, es mucho mejor. ¿Para qué? Para el sistema. Por eso es que la educación es tan importante. Las sociedades se sostienen de esa manera. Por ejemplo, a la sociedad medieval, ¿cuál era el sistema de la sociedad medieval? El sistema de la sociedad medieval que duró 4.000 años. 4.000 años. 4.000 años. ¿Saben cómo duró? Es un sistema. ¿Cuál era el sistema? Dios está en el cielo, tiene representantes aquí en la tierra, Dios me habla a mí de noche y yo gobierno de día. Yo soy el Papa, Dios me habla del cielo y yo te unjo a ti como rey. ¿Quién era el rey? Un terrateniente. Ese era el rey, un terrateniente con armas. El terrateniente, yo lo unjo como rey de Westfalia, que era Turquía, entonces yo lo unjo como rey de Gorja y lo corono. Y le digo: ¿me haces caso o te quito la corona? Si yo le llego a quitar la corona, el pueblo ya no le hace caso a él, porque la gente era creyente. Entonces el pueblo decía: el Papa le quitó la corona, él ya no es nuestro rey, entonces él me hacía caso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un sistema. No, mi amor, es un sistema. Es un sistema. Es un sistema, ¿sí ven? Es un sistema lindo. 4.000 años, 10.000 años duró. Pero como Edad Media, más o menos, al menos desde el cristianismo hasta que se empezó a corromper todo, 1.500 años. 1.500 años. Dios le habla a un tipo, el tipo unge reyes en toda Europa y los reyes gobiernan Europa y matan al que no les haga caso. ¿Eso qué es? Un sistema. Entonces la educación que enseña, eso es lo que le enseñan a los jóvenes. El rey es de sangre diferente, es de sangre azul, y la gente, pero es roja. No, es de sangre azul. Ellos no son normales, son divinos, son ungidos. Dios los eligió a través de su representante aquí en la tierra, Petro, ve, el Papa. ¿Sí me entienden? O sea, el Papa. ¿Qué es eso? Un sistema. Entonces la educación le hace el juego a ese sistema y enseña eso. Hasta que la gente se empezó a dar cuenta, porque empezaron a leer libros de los griegos, y yo ya les he contado eso, y dijeron: esos manes tenían más dioses que nosotros. ¿Cómo así? Ellos eran libres. Y nosotros, porque aquí somos... ¿Cómo así?
Entonces, la Revolución Francesa, a alguien se le ocurrió que los seres humanos tenían derecho a pensar, que tenían derecho a creer en lo que quisieran y que tenían derecho a ser felices y que tenían derecho a elegir sus propios gobernantes. Y lo escribieron. Y la gente dijo, ¿en serio? Y el pueblo se empezó a educar. Y por eso es que la Revolución Francesa es un levantamiento del pueblo, y agarran a Luis XVI y a María Antonieta, los ponen en la guillotina y les cortan la cabeza a los dos. Y ahí empezó el acabose de la nobleza. O sea que lo que vivimos nosotros se originó porque un grupo de pensadores empezaron a entrenar al pueblo de otra manera. Y les dijeron, nos han engañado, eso no es cierto, son unos malparidos mentirosos. Los hombres pueden ser gobernados por los mismos hombres, nos han mentido todo el tiempo, Dios no tiene tiempo de hablarle a nadie, hello, el Papa nos miente. Y la gente y se rebelaron. Y ese es el surgimiento de la modernidad y de la democracia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que creó el sistema. Este es otro sistema, pero es un sistema diferente. Es un sistema donde elegimos a los de nosotros mismos, elegimos la gente, los gobernantes, elegimos Congreso, elegimos presidente, y de eso lleva menos de 300 años, lleva el sistema que tenemos ahora. Por eso Fukuyama, un profesor de la Universidad de Chicago, le llamó a eso el fin de la historia. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué más se va a inventar el hombre? Yo te elijo, tú me gobiernas, y si no cumples te voto. Y ahí, esa es la esencia de la democracia. Eso es lo que nosotros vivimos hoy. ¿Qué fue la esclavitud? La esclavitud era otro sistema. Entonces, ¿cómo hacían para sostener la Edad Media? Le decían a la gente que los únicos que podían tener tierra eran los reyes. Entonces, los reyes eran los dueños de la tierra. Entonces Víctor no podía tener tierra. ¿Por qué? Porque no era rey, porque no era noble. Entonces él decía, no, yo soy plebeyo. Entonces yo soy un campesino. Yo no tengo derecho a tener tierra. Porque la educación le enseñaba a la gente que los dueños de la tierra eran los reyes y eran los nobles. Es un sistema. Entonces él lo que hacía era que cultivaba la tierra y le pagaba un tributo al rey. Cultivaba la tierra en arriendo y le pagaba un tributo al rey, porque toda la tierra era del rey. Eso es un sistema. Después, a los negros, ¿por qué los mantuvieron en esclavitud? Yo les he contado, porque le dijeron que ellos no tenían alma. ¿Qué es eso? Un sistema. Entonces la iglesia decía que ellos no tenían alma y que eran como animales. O sea, y que eran buenos para cargar, eran aguantadores, entonces los vendían como mulas en los puertos. Y decía, dame 10. Ese está muy flaquito, no, dame ese más acuerpado. Dame 14 de esos. Y los subían a un barco y se lo llevaban para Dominicana y se lo llevaban para todo el mundo. Y el mundo era reparta negros por todo el mundo, porque le hicieron creer a la gente que los negros no tenían alma. Entonces, ¿eso qué es? Un sistema. Por eso la democracia es tan importante, porque nos hizo creer otro sistema y le dijo a la gente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los negros son seres humanos como cualquier otro ser humano. Lo único es que la piel es distinta. Como hay mucha gente que tiene piel distinta, como hay montones de gente que no tiene la piel igual. Y empezaron a darse cuenta que sí, que efectivamente eran seres humanos comunes y corrientes, y se acabó el sistema de allá. Entonces los empresarios surgieron y dijeron, bueno, entonces se les acabó el negocio de los campesinos de alquilarles la tierra, y entonces mucha gente empezó a ganar dinero, que fue lo que nos han dicho que surgió la burguesía. Era gente que comerciaba con lámparas, con túnicas, con mantas. Entonces la gente empezó a comercializar, que se llamó el mercantilismo, empezó a comercializar y se ganaba plata. Entonces empezaba a tener dinero. Cuando la gente tiene dinero, se le acaba la pendejada. ¿No se dan cuenta? Entonces la gente dijo, uy, tengo dinero y no soy noble. Entonces empezó a haber gente
por fuera de los nobles que tenía dinero. Por eso tener dinero es importante. Es importante. Esa gente empezó a tener dinero y empezaron a haber nobles que no tenían dinero y gente del común que sí tenía dinero. Los que sí tenían dinero empezaron a montar empresas. Watson inventa la máquina de vapor, empezaron a montar empresas y entonces tienen un grave problema. No podemos manejar las empresas con esclavos, porque la esclavitud sobraba, o sea, habían demasiados esclavos y pocos puestos de trabajo. Y al esclavo había que darle, de hecho, comida y ropa. De vez en cuando le pegaban, pero le tenían que dar todo eso. Entonces, cuando crean las empresas, tienen una gran necesidad, dicen, esto no lo podemos manejar con esclavos, liberémoslos. Por eso yo creo en esa segunda teoría de la liberación de los esclavos. La liberación de los esclavos no es como nos la han contado. Los liberaron a todos y dijeron, ahora contratémoslos como empleados. Pero que ya no sean solo negros, sino blancos, rubios. El que no entiende el sistema, volvámoslo empleado. Y entonces empezaron a contratarlos como empleados. Les empezaban a pagar poquito, les empezaban a pagar tan poquito, y eran tan precarias las condiciones en París, en Florencia, en Londres, que hubo la primera revolución del trabajo porque quemaron las fábricas los empleados, porque eran tan precarias las formas de pago que no les alcanzaban ni para comer, y allí nació el Estado. Entonces el incipiente Estado que estaba formando apareció y dijo, ok, empresarios nacientes, ustedes sí pueden tener lo que llaman empleados, pero de ahora en adelante mínimo les deben pagar el salario mínimo. Por eso surgió el salario mínimo. Y les dijo, y no les pueden pegar, porque le pegaban a la gente. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. Claro, no le pegan, no, ya no se puede pegarle. Si usted tiene empleado, no le van a pegar. Se arma un problema. El Código Penal, entonces surge el Código Penal y dice nadie puede agredir a nadie. Y todas las leyes que ahora hay es para apoyar el nuevo sistema. ¿Cuándo se acaba la era del empleo? Cuando nos eduquemos. Cuando nos liberemos nosotros mismos. Cuando la persona, por ejemplo, yo era empleado de una universidad, entonces yo tenía una cadena. ¿Cómo era la cadena? Un poquito más larga. O sea, el que tiene el salario mínimo, pues tiene una cadena así cerquita, o sea, obviamente uno no puede hacer así, ni miar puede uno, pues. Mi cadena era de rector de una universidad, entonces era un poquito más larga, entonces yo sí me daba mi vueltecita. Entonces yo me doy mi vueltecita, pero no puedo salir de Popayán, ¿sí ven? Porque me quiebro. Voy al Bordo, Piendamó, ni a Pasto podía ir. Sí, porque el dinero es poquito lo que le pagan, entonces no alcanzas a ir. O sea que la cadena es el dinero. Miren que la cadena ya no es física, es psicológica. Es un sistema, porque en la era industrial se creó el dinero, otro sistema. En la era agrícola no había dinero, como lo conocemos hoy. En la era nueva crearon el dinero y dijeron, ahora paguémosle poquito. Y no le enseñemos a cómo se gana. No le enseñemos finanzas, no le enseñemos eso. Por eso en la universidad a uno no le enseñan a ganar dinero. Le enseñan a uno dónde está el hígado, dónde está el píloro, dónde tiene la vesícula, dónde tiene las huevas, pero no le enseñan a ganar dinero. ¿No les parece eso sospechoso? ¿No le parece eso sospechoso? Y sin dinero no se puede hacer nada en la vida, pero no nos enseñan hasta dónde está el dedo meñique, pero nunca nos enseñan a ganar dinero. Entonces, como salimos analfabetas en ganar dinero, entonces por eso la piola, la cadena es psicológica. Entonces la gente detrás de las empresas, ay, deme un puestico, ay, político, deme un contratico, ay, usted no tiene algo para mí. Claro, estamos esclavos psicológicamente del dinero. Es un sistema.